en la cabeza. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el diplomado de discipulado, el estudio del libro número 3, Entendiendo el llamado de Dios. Hoy vamos a tener la lección número 5 a cargo de la hermana Briselda y la lección número 6 a cargo de la hermana Dubel. Entonces, para iniciar, vamos a pedir al pastor Juan Alves que haga una oración de iniciación. Buenas tardes a todos. Oremos, hermano. Padre amado, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento poder estar reunidos, Señor, con la intención de aprender más acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús queremos suplicarte que tú des sabiduría a los exponentes de este día, Señor, que sean canal de bendición para cada uno de los que estamos escuchando, Señor, la intervención de cada uno de ellos. Amén. Ponemos todo esto en el nombre de Jesús en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes. Nos ponemos a nosotros, los estudiantes, también, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga a todos. El Señor nos dio un buen tiempo. Y con nosotros la hermana Briselda. Es su tiempo, hermana Briselda. Gracias, hermano. Dios les bendiga. De verdad que esta lección nos llama mucho a la reflexión porque estamos aprendiendo a adquirir compromisos, más allá de lo que a veces nosotros podemos limitarnos muchas veces por nuestros propios prejuicios también. Y aprender cómo el Señor nos da en esta lección elementos para una verdadera amistad. Y hay un pasaje de la Escritura que dice que el que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. Y el Señor nos ha mostrado primeramente su amistad. Esto significa que nosotros debemos amar a los demás sin importar su condición social, el aspecto, el origen, cualquier cosa que nos pueda llevar a un prejuicio, sino que debemos mostrarnos amigos en cualquier circunstancia, porque dice, llamados a ser amigos, compromiso de amar al prójimo. Y sabemos que el prójimo, como lo hemos aprendido con la escritura, no es solamente nuestros hermanos de la iglesia, sino es todo aquel que nos rodea. Y a ellos hay que mostrarles amor para que también puedan entender que el Señor también nos ama. El primer elemento que nos da la clase de hoy es la amistad, la comunicación. Cuando nosotros queremos que otras personas se interesen en lo que nosotros estamos dispuestos a compartir con ellos, debemos tener una comunicación que sea afable, que genere confianza, que brinde seguridad. En este caso, el ejemplo que nos trae la lección es la amistad que Dios tuvo con Abraham. Dice que la amistad comienza a fluir y es algo importante para quienes están dispuestos a darla. En este caso, el Señor se mostró amigo de Abraham, tanto así que le hizo un llamado, Abraham lo escuchó, le hizo caso y se fue con su familia. Pero también hay aspectos importantes en la comunicación que dicen aquí en este estudio que nosotros debemos tener una buena comunicación con los miembros de nuestra familia. Hay un ejemplo también dentro de la clase que tiene que ver con la comunicación entre los esposos. Y ciertamente el Señor enseña en su palabra que
los esposos deben amarse porque ya no son dos, sino uno solo. Y la comunicación debe estar allí de manera que pueda llegar la información correctamente. Esa es el primer elemento, la comunicación, pero una comunicación fluida, sencilla, afable, que pueda permitirnos transmitir realmente un mensaje claro. El segundo aspecto de nuestra lección de hoy es la confianza. Eh, Esto es, si se quiere, para llevarnos nosotros a la práctica bidireccional. Y en el caso del Señor hacia nosotros, Él lo muestra de una manera muy concreta, pues Él nos conoce a todos, Él sabe qué hay en nuestros corazones. Pero de nosotros, en el caso de nosotros, hacia otras personas, entonces tenemos que crear ese ambiente de confianza para poder llegar y poder hacer planteamientos con respeto eh, y saber tener, digamos, discreción en cuanto a lo que alguna persona nos llegue a confiar a nosotros, eh, para que esa persona pueda sentir que tiene una amistad en la que pueda tener confianza. El ejemplo que nos trae la lección sigue siendo con Abraham y este nivel de confianza. Dice que los amigos tienen confianza para contarse los problemas, las situaciones, las aspiraciones, los sueños, los anhelos. Y es entre los creyentes como motivos de oración para nosotros poder respaldar ese ambiente de confianza. Eh, el ejemplo que trae allí en la confianza es cuando Dios no le ocultó a Abraham lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Y la manera en cómo Abraham se sintió, digamos que en confianza con el Señor, para poder también él llegar a hacer, digamos que los planteamientos que le hizo en cuanto a interceder de que Sodoma y Gomorra no fuesen destruidos, y los argumentos que Dios también le dio a él en cuanto a la decisión que él había tomado. El tercer aspecto que nos presenta la lección es la fidelidad. Y ahora el ejemplo que nos trae de la fidelidad dentro de una amistad es la cercanía de Dios con Moisés. El Señor dijo de Moisés que él hablaría con él cara a cara, porque él es fiel en toda su casa. Números 12, 7 y 8. Esta amistad de Dios con Moisés sabemos que Dios tiene, vuelvo a decirlo, Dios conoce todo lo que está en el corazón de cada uno y sabe, digamos, que el grado de fidelidad que nosotros debemos tener hacia Él primeramente y también hacia las personas con las que nosotros nos hemos mostrado amigos o las que se han mostrado amigos para con nosotros. Fidelidad en cuanto a hablar la verdad, en cuanto a no contarle a otros, digamos, lo que ellos, como una manera de confianza, le hayan dado a usted a conocer. El cuarto aspecto que nos da la lección tiene que ver con cumplir el propósito de Dios. Y ahora el ejemplo que nos trae es la amistad que hubo entre David y Jonatán. Reconocer que Dios actúa en las personas para que se cumplan sus planes en cada uno, por sobre todo pronóstico, por sobre toda situación, bien sea económica, sentimental, social, familiar. Y en este caso, el propósito de Dios era que David llegara a ser
afirmado como rey. Incluso Jonatán, teniendo en cuenta que si su papá no estaba, él era el que podía heredar el trono, él ayudó a David porque lo consideraba más que un hermano, más que un amigo, un hermano. Y su amistad fue genuina. También hace una exhortación a que ese tipo de amistades incondicionales son las que nosotros deberíamos procurar cultivar de la mano del Señor. El quinto aspecto que nos presenta la lección es la lealtad. Y esta lealtad igual está enmarcada dentro de la vida, el mismo ejemplo de David con Jonatán. Esta amistad va aún más allá de los intereses personales y que nosotros podamos también poder ser ejemplo en cuanto a esa lealtad a las personas, a nuestros hermanos de fe, a aquella persona que quiera mostrarse amigo con nosotros y que nosotros de alguna manera también podamos brindar esa confianza, esa amistad a otra persona. El sexto aspecto que tiene la lección de hoy es la amistad de la bondad. Jonatán le dio a David su túnica y otras ropas, su espada, su arco, su cinto. Sinceramente, cubrir las necesidades del prójimo, del amigo, como si lo estuviéramos haciendo para el Señor, porque de verdad ese debe ser el sentir. Y con generosidad, como si el que estuviera pasando la necesidad fuese el mismo Señor. Él nos exhorta que por cuanto lo hicimos, alguno de estos pequeños, a Él lo hicimos. Que sea una amistad y esa bondad sea un accionar en beneficio de quien está recibiéndolo. Así el Señor también nos ayuda a cumplir el propósito de Él y el que otros puedan llegar a conocerle por lo que nosotros podemos hacer. El siguiente aspecto se encuentra en el valor a las personas. Y el ejemplo que nos trae es el de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Él les dijo que la mayor demostración de amistad de Él hacia ellos era dar su vida por sus amigos. Y lo cumplió. Pero también les hizo una exhortación, que lo que Él espera para que nosotros nos mostremos amigos de Él es hacer lo que Él nos manda, cumplir su voluntad. Y parte de, digamos que, vernos reflejados en la amistad de Cristo es el anhelo de verdad ser discípulos, de compartir con otros y que otros lleguen a los pies del Señor Jesucristo y tengan ese anhelo y tengan ese deseo de que otros también le conozcan, de que otros también puedan reconocerlo como Señor y Salvador. Dice que los llamó amigos porque todas las cosas que el Padre le dio a él, escuchó de su Padre, él las dio a conocer a sus discípulos. Y los mandó a que se amaran unos a los otros. Después de eso, el tema de la demostración del amor en amistad. Es decir, que para ser amigos de Jesús debemos entender y corresponder a su revelación, dar la vida por nuestros amigos como Cristo dio la suya por nosotros y obedecer sus mandatos. El siguiente aspecto es la amistad, la buena actitud. Ser amigables. 1 Pedro 3:8. Esta buena actitud es hacer las cosas bien, no por, digamos, como un resumen de lo que dice Gálatas en el capítulo 13, donde nos habla del amor.
que ni por jactancia, ni por envidia, ni por buscar el provecho propio, sino que hacer las cosas de verdad, de corazón, hacerlas para beneficio de la otra persona y digamos que para beneficio nuestro, porque el Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y no solamente en la parte material, cuando nosotros vamos a dar algo, sino cuando nosotros somos capaces de poder expresarle a otro a través de un gesto, a través de una acción, a través de una colaboración, el amor y la amistad que Cristo nos ha enseñado y que nos sigue capacitando cada día para que nosotros podamos de verdad hacerlo de manera amigable, de manera amable, que otros puedan ver esa, esa manera de representar el amor de Dios. Eh, Aquí hablaba de una canción que se había escrito sobre la amistad. Y el himnario nuestro bautista tiene varias canciones que reflejan también, o qué amigo nos ha escrito, eh, hallé un buen amigo, que tienen unas letras muy bonitas y que nosotros debiésemos procurar tenerlas en cuenta a la hora de que nosotros debemos procurar buscar de hacernos amigos de otros, de mostrarnos amigos, como dice la escritura, que el que quiere ser amigo debe mostrarse amigo primeramente. Y en conclusión, mis hermanos, de estas verdades y de estos valores que debemos asumir para nosotros brindar una verdadera y una genuina amistad y un amor al prójimo, estamos siendo enseñados por Dios a amar. Primera carta a los Tesalonicenses 4:9 nos enseña que no debemos hacerlo de palabras, sino con hechos, sin hipocresía, de ningún tipo. El amor nos mueve a ser bondadosos, compasivos, perdonadores y pacientes, así como a evitar los celos, la presunción, la arrogancia, el egoísmo. También nos impulsa a servirnos mutuamente. También nos manda el Señor a que nos amemos de verdad. Y hay una exhortación que dice que si eh, no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Entonces, el mostrarnos amigos, el mostrar el amor de Dios al prójimo, tiene que ser con hechos que la otra persona pueda experimentar y que nosotros en el amor del Señor podamos quedar, digamos que contentos, gozosos y satisfechos de haber cumplido con lo que el Señor nos está exhortando a hacer. Bueno, mis hermanos, esto es de verdad lo que tenía para compartir con ustedes. La clase es muy puntual, eh, pero es bastante clara en cuanto al modelo y a las acciones que nosotros como cristianos debemos hacer para poder mostrarnos amigos y poder cultivar amistades genuinas. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Briselda, por compartir esta lección con nosotros. Recuerden que son valores espirituales y esta parte de ser amigo, la amistad, ya nosotros sabemos que debe ser un elemento importante en nuestra relación con Dios, primeramente con Dios, que debe ser un elemento en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que debe ser algo que esté presente en nuestra iglesia y que esté presente en toda nuestra vida. No solamente Abraham el Señor llamó a Abraham mi amigo, pero también a Moisés el Señor dijo que hablaba cara a cara con Moisés como lo hace un hombre con su amigo. Y así lo hizo Dios con Moisés.
Y a los discípulos él les dijo, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. ¿Ve? Entonces, estos elementos de la amistad deben estar en nosotros para nuestra relación de amistad con Dios, nuestra relación de amistad con nuestra pareja, nuestra relación de amistad con nuestros hijos, nuestra relación de amistad con toda nuestra familia, nuestra relación de amistad con los hermanos de la iglesia y nuestra relación de amistad con todos los que requieren ese tipo de relación. Ahora, esos 8 elementos que son presentados, nosotros podemos tratar de identificarlo en la vida, deben estar en nuestra vida, pero podemos tratar de identificarlos en la vida de cualquier persona. Y, por ejemplo, nuestra referencia principal en la vida es Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ver? Podemos hacer un ejercicio para ver esos elementos en la vida de Cristo, porque Cristo fue un verdadero amigo. Y de hecho, Cristo fue llamado amigo de los pecadores y de los publicanos. Era un término despectivo que se usaba para él, pero realmente era lo que la gente veía en él. Entonces, si uno ve, vamos a hacer el ejercicio y si uno ve el primer elemento de la comunicación, él le dijo a los discípulos, no los llamaré siervos, les he llamado amigos porque les he revelado, les he mostrado o les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dado. Entonces, ahí nosotros vemos esa comunicación de Jesús con sus discípulos. En el caso de Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios dijo, ¿cómo no voy a contarle a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Entonces, ahí uno ve que la comunicación es importante. Uno también puede ver las cosas es decir, las cosas desde la perspectiva negativa. ¿Qué hubiera pasado si el Señor destruye a Sodoma y a Gomorra sin participar Abraham? Bueno, el Señor no estaba obligado a hacerlo, pero en su amor, en su relación de amistad con Abraham, el Señor vio que era importante la comunicación. Entonces, ese elemento es principal para nosotros poder ser verdaderos amigos. Tenemos que comunicarnos. Tenemos que comunicar lo que nosotros vamos a hacer, pensamos hacer, lo que nosotros sentimos. Hay que tener comunicación. ¿Cómo va a ser usted amigable sin comunicación? ¿Cómo va a ser usted un verdadero amigo si usted no se comunica, si usted no habla, si usted no comparte, si usted no abre su corazón? Entonces, no puede desarrollarse una relación de amistad. Entonces Jesús abrió su corazón a los discípulos y se comunicó, les comunicó todas las cosas a ellos. Veamos el segundo elemento en Jesús, porque el segundo elemento está también en Abraham, que fue la confianza. La confianza de Abraham presentarse al Señor y decirle, bueno, si hay 40, 20, 30, 10, justo, no destruya a Sodoma. Y él tuvo esa confianza, él no dijo, bueno, si le hago esta petición a Dios, Dios se va a poner bravo conmigo. No, no, había una relación de confianza y nosotros tenemos que desarrollar esa relación de confianza con Dios. Dios no se va a poner bravo con nosotros. Si nosotros podemos hablarle a Dios con toda franqueza, lo que hay en nuestro corazón, a veces no es lo mejor, pero no tenemos que tener ese miedo de que Dios nos va a rechazar si nosotros hablamos con Él, no. En algunas cosas Dios nos va a decir que no, pero no nos va a rechazar en ese sentido. Entonces tenemos que, por eso cuando la Biblia habla de la oración, dice, acérquense con confianza. ¿Y cómo hubo esa relación de amistad de Jesús con los discípulos? Hubo la confianza. Jesús tuvo confianza en ellos. Imagínense si Jesús no tiene confianza en los discípulos, ¿cómo los envía a predicar? ¿Cómo les enseña, cómo les entrega o les confía la gran comisión? ¿Cómo les confía la iglesia? Jesús tuvo que manifestar confianza en ellos. Y Dios mismo manifestó esa confianza en Abraham. Usted
como hay un texto de la Biblia, a mí me gusta hacer esto en esta lección. Hay un texto de la Biblia en Job, donde dice, donde le dijeron a Job, mira, Dios no confía ni en sus ángeles. ¿Tú crees que va a confiar en ti? Busca ese texto bíblico, busca ese texto bíblico. Le voy a decir, ese Job 4:18. Dice así, Job 4:18. Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro y somos frágiles como polilla. A eso está en la Biblia. Pero ¿usted cree que eso es así? ¿Usted cree que esa fue la palabra de Dios para Job? Porque esa fue una de los amigos, de los supuestos amigos de Job que le dijo eso. Eso le generó confianza a Job. Eso afirmó la amistad y la relación de Job con Dios. No. Esas palabras lo que apuntaban era a desanimar a Job, a hacerle sentir más mal. Decirle, mira, ¿tú crees que Dios confía en ti? Dios no confía ni en los ángeles. ¿Cómo va a confiar en nosotros? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Dios confía en usted o no confía en usted? No los voy a dejar responder ahorita. Respóndase en su corazón. Pero Dios confía en usted o no confía en usted. Usted compara eso con lo que dice Génesis 18 acerca de Abraham. Que Dios dijo, ¿cómo no voy a contar yo lo que voy a hacer a Abraham sabiendo que él va a enseñar a sus hijos y a su generación detrás de él a que sigan mi camino, a que me obedezcan y todo eso? ¿Qué le gusta a usted? ¿Le gusta aquello, esa confianza de Dios con Abraham? Dios dice, Abraham, yo confío que Abraham va a enseñar a sus hijos y va a enseñar a su familia y va a enseñar a su generación el camino recto. Eso es confianza. Eso es confianza. Entonces, ¿cómo crece usted en un ambiente de desconfianza? Si usted tiene entre ceja y ceja, se mete eso y toma eso que le dijeron los amigos de Job. Mira, Dios no confía en los ángeles ni confía en ti. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo se relaciona usted? ¿Cómo ama usted? ¿Y cómo crece usted en una relación con un Dios que no confía en usted? Y muchas veces parece que nosotros pensamos de esa manera. Porque a veces tenemos tan remarcado en nosotros que la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O de repente cuando dice Jesús, no se fiaba en lo que la gente decía porque él sabía lo que había en el hombre. Eso está bien. Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida? ¿Está Cristo? ¿Está el Espíritu Santo de Dios? ¿Tiene una nueva naturaleza? ¿Tiene el amor de Dios en su corazón? ¿Tiene la fe de Dios? ¿Tiene la esperanza de Dios? ¿Tiene la obra de Dios en su vida? Y no solamente eso, tiene el Espíritu Santo como sello en su vida y garantía de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted vive en un ambiente de confianza. Usted genera confianza. Usted siente confianza en su relación con Dios. Entonces, eso es muy importante. El elemento de la confianza es muy importante en la amistad. Imagínense usted, yo, Eleazar, a mí me enviaron de misionero para estar al frente de una iglesia emproblemada,
cuando yo tenía 16 años de edad. Y yo digo, el pastor estaría loco, ¿verdad? ¿Cómo le va a entregar una iglesia a un muchacho de 16 años? ¿Ve? Entonces, pero ¿saben qué me ayudó a crecer a mí? Esa confianza. Pero cuando desconfían todo de usted, entonces, cuando no confían en lo que usted puede hacer, en lo que usted va a hacer, entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? Entonces, en la amistad es muy importante la confianza. Dios es un Dios que confía en sus hijos. Imagínense, Jesús le confió el evangelio de salvación a sus discípulos, aunque uno de ellos le había traicionado. Y Jesús le confió sus ovejas al discípulo que le había negado 3 veces. Yo me imagino solamente a Pedro diciendo, Señor, ¿y me vas a confiar la iglesia? ¿Y me vas a confiar tus ovejas si yo te negué 3 veces? Pero ¿cómo creció Pedro? Cuando, aunque no pudo decirle al Señor, yo te amo con el amor ágape, sin embargo el Señor le dijo, apacienta mi oveja, apacienta mi cordero. Ese es un Dios que confía. El apóstol Pablo dice que Dios nos confió el evangelio a nosotros. Entonces, la confianza es muy importante. Y Jesús tuvo confianza con sus discípulos. Y como ya les dije, les confió el evangelio y les confió la salvación del mundo a ellos. Si usted ve, bueno, a lo mejor no se los voy a dar en el orden, pero el elemento de la bondad. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. Y él dio su vida por nosotros. Bueno, Saúl le dio a David la capa, la espada, perdón, Jonatán, a David la capa, la espada, todo eso como una muestra de su bondad. Y cuando nosotros queremos mostrarnos amigos, siempre hay algo que dar. Y aunque no sea algo material, es nuestra propia vida dándola por la gente, por las personas. Y Jesús lo hizo. Entonces usted ve en Jesús 3 elementos. Ve la comunicación, ve la confianza, ve también la bondad, pero también ve la fidelidad. Porque Jesús cumplió todo lo que le prometió a los discípulos. Él cumplió. Él les dijo, mire, espérenme allá que recibirán poder y recibirán el Espíritu Santo. Él les confió, le cumplió. Él le cumplió. Todo lo que él le prometió a los discípulos le cumplió. Todo lo que el Padre había prometido acerca de él lo cumplió. Y eso es la fidelidad. La fidelidad es cumplir la palabra, lo que prometemos, y eso es muy importante en la amistad, y uno hace lo imposible por uno cumplir con lo que uno promete, con su palabra, y de ser fiel a lo que uno ha prometido, a lo que uno y a las responsabilidades realmente que uno tiene. Y eso es muy importante en la amistad. Entonces, la fidelidad, pero la lealtad ¿cómo vemos la lealtad de Jesús? Pues nosotros vimos la lealtad de Jonatán, cuando él, en ese pacto que él hizo con David, a pesar de que su propio padre, que era el rey, quería matar a David,
Él lo cuidó, lo guardó con su propia vida y fue un amigo leal con David. Y Jesús lo hizo también con sus discípulos y lo hizo también con nosotros. Y él en aquella oración de Juan 17 dice, Padre, los que me has dado, los he guardado. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y entonces, y nosotros vemos esa lealtad del Señor con nosotros. Y la lealtad es uno de los elementos que más se mencionan en la parte de la amistad. Entonces, vemos 5. Ajá. Pero si usted ve también, por ejemplo, está el valorar a las personas. Porque Jesús dijo, lo acusaban de amigo de publicanos y pecadores. Bueno, es que Jesús le dio el valor, le dio el valor y la dignidad a aquellos que eran despreciados por la sociedad. Lo hizo con los niños, lo hizo con los extranjeros, lo hizo con las viudas, lo hizo con los huérfanos, lo hizo con los pobres. Entonces, cuando hay una verdadera amistad, se realza el valor de las personas. Cuando hay una verdadera amistad, se dignifica a las personas, se valora a la gente. ¿Ve? Y eso fue lo que Jesús hizo, y eso lo convierte en así, en ese amigo. Y así tenemos que ser nosotros también. Cuando Pedro dijo sean amigables, eso tiene mucho que ver con el trato. ¿Cómo tratamos nosotros a la gente? ¿Ve? Eso tiene que ver mucho con la amabilidad. Eso tiene que ver mucho con cómo uno trata a la gente, cómo uno le habla a la gente, cómo le habla a las personas. Hay muchos cristianos y hasta líderes que humillan a la gente. Hay muchos que usted no puede acercarse a ellos porque le dan una mala respuesta, le ponen una mala cara. Y entonces, imagínese usted, a uno lo trataron mal en el mundo y que llega a la iglesia y lo terminan de maltratar, lo rematan con maltrato. Entonces eso no ayuda, eso no edifica, eso no bendice. Nosotros tenemos que, entonces hay gente que nadie quiere acercarse a ellos. Nadie quiere acercarse a ellos porque siempre están con una mala respuesta, con una repugnancia y con una cosa así, entonces alejan a la gente. Entonces, no, nosotros tenemos que ser amigables, tenemos que ser amables, tenemos que ser tratables, ¿ves? Y eso es importante en nosotros como líderes para desarrollar la amistad. Entonces le dije 7, me falta 1, ahorita ustedes me ayudan a saberlo. Entonces, y Jesús fue así, su trato fue amable con la gente. Diga, ¿cuándo Jesús fue repugnante con la gente? Imagínese usted el hombre que le dijo, Jesús a un hombre le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Le hizo una pregunta y el hombre respondió y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Ve? Y Jesús tuvo un trato amable con la gente, con todas las personas. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Bueno, entonces, vimos comunicación, confianza, fidelidad, bondad, valorar a las personas, lealtad, ser amigable, y me falta una. ¿Cuál es la que faltó? El propósito. ¿Cuál? El propósito. Cuando dice que, ayudar a cumplir el propósito de Dios en la vida de las personas. Y eso es el contraste del egoísmo. Porque Jonatán pudo haber sido egoísta. Él era si el rey era Saúl, su padre, él podía reclamar el derecho de ser el sucesor, de que el trono le pertenecía a él. Pero él sabía que Dios había llamado a David
Y él realmente vivió hasta con su vida, pagó para ayudar a que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de David. ¿Cuánto necesitamos nosotros estar libre del egoísmo para nosotros poder realmente ayudar a otros? Para nosotros vivir realmente para ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en las demás personas. Ese es un verdadero amigo. Espérese ahí que estoy casi que se me descarga la computadora, entonces. Ese es un verdadero amigo. El que ayuda a los demás a que el propósito de Dios se cumpla en la vida de ellos. Esos son los amigos espirituales. Son los amigos que nosotros debemos ser para otros y esos son los amigos también que deberíamos tener en eso. Bueno, la canción de la amistad. Yo compuse una canción de la amistad porque precisamente cuando me enviaron que yo tenía 16 años a fundar, a dirigir la iglesia, evangelicé una familia que firmaba Lucena en Guanare. Y entonces un día, cuando fui a discipular a la familia, me llamó la atención un cuadro que había en la sala con un perro y un gato jugando. El perro y el gato no estaban como los de las comiquitas que son enemigos, sino que el perro y el gato estaban jugando. Y entonces en el cuadro decía, qué lindo es compartir una amistad. Entonces ahí sentado, yo compuse una canción que dice, si buscas un amigo en esta vida, que comprenda tus luchas y pesar, que sostenga tu mano en la caída, con su diestra te ayude tus cargas a llevar. Quiero decirte que así no lo hallarás. Si en el mundo lo buscas, no estará. Dichoso el hombre que lo encuentra, hallado un tesoro sin igual. Qué lindo es compartir una amistad con aquel que su vida dio por mí, que en su amor me salvó del pecado y del dolor. Qué lindo es compartir una amistad. Bueno, esa canción la compuse yo, imagínese, tenía 16 años. Entonces, pero es importante la amistad. Esos 8 elementos, haga un autoanálisis, vea si están, haga usted el propio test de 1 a 10, cuáles son esos elementos que son muy fuertes en usted, aquellos que son débiles, aquellos que necesita trabajar más en su vida. Y entonces, para que usted sea un verdadero amigo. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene preguntas o quiere hacer algún otro aporte? Puede hacerlo. Buenas noches, el Señor les bendiga. Amén. Por acá, sí. Y todos estos temas pues realmente nos llevan a reflexión, sobre todo cuando uno, pues, digamos, se topa con aquellas personas, que a pesar de que son cristianas, pues de alguna manera se han apartado y han, pues, y digamos, están en ese proceso de que están allá y acá y bueno, y es muy fuerte para uno, por lo menos ahorita tengo un caso muy particular, cómo ayudarles, sabiendo que están en una condición que no está, pues, bien realmente, ¿no? Entonces, uno pues siente como quien dice, de cierta manera, siente misericordia por ellos, pero a la vez no deja como de incomodarle actitudes que tienen, sobre todo cuando son personas que tienen un llamado definido o que tienen un liderazgo, ¿verdad? Entonces, de repente a mí me pasó esta semana
que yo veía a la persona como hipócrita y yo no sabía cómo manejar la situación, o sea, cómo decirle que no estaba haciendo bien o que no se estaba proyectando de la mejor manera, porque pues su llamado, digamos, es pastoral, pues, ¿no? Entonces, son circunstancias que realmente a uno lo ponen como quien dice a prueba, pues entre la espada y la pared. Y aquí es donde entra como quien dice la amistad, la misericordia y hasta cierto punto, pues, pienso yo, no sé si estoy errada, pues uno como que les corresponde a veces como hacer silencio, orar por la persona y que sea el Espíritu Santo, como quien dice, redarguyéndola, ¿no? Y pues muy cierto lo que comenta de la importancia de la amistad y entendiendo claramente, por ahí hay un dicho muy popular, no lo dice la Biblia, que dice que, bueno, amigos, a que no que el que te apoya en todas las circunstancias, en el buen sentido de la palabra, pues, o sea, si estás haciendo algo mal, con amor te hace la corrección, ¿verdad? No acepta todo aquello que tú estés haciendo, pero evidentemente pues prevalece el amor y la misericordia para hacer las correcciones. Sin embargo, la teoría es muy bonita y uno la acepta, pero en el momento de encontrarse esas circunstancias, o sea, ¿cómo se llama? Hay que estar en el momento o hay que pasar por esa circunstancia para uno, como quien dice, aprender a manejarla, ¿no? Lo que por ahí habla como negociar el conflicto que se presenta. Entonces, o sea, mi pregunta es más que todo una pregunta, ¿no? Mi pregunta es qué hacer cuando uno siente de parte de esa persona, entendiendo que está en una condición de caído, que de cierta manera está tomando una actitud de hipocresía porque por otro lado dice que está haciendo el trabajo, que está trabajando en la obra, y uno pues ve el comportamiento, ve la condición y todo eso. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? Pues, Bueno, cuando uno necesita o en las ocasiones que uno tenga que hacer algún tipo de confrontación, aún la confrontación más difícil que uno pueda hacer, puede prevalecer el elemento de la amistad. Por ejemplo, vea el cuadro de Natán con David. Natán no lo irrespetó. Natán confrontó al propio rey. Natán no usó violencia. Natán tuvo un trato amable. Natán habló en, en el, en el marco de la confianza que tenía como profeta al rey y lo hizo. ¿Sí? Pero no se ve ninguna mala actitud. Y aunque era un caso bien, pero bien más delicado que cualquiera de de lo que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida. Entonces, sí, hay momentos que nos corresponde orar, que nos corresponde hacer silencio, pero cuando tengamos que hablar, podemos hacerlo y podemos tener esos 8 elementos de la amistad sin perder el control o los estribos, lo que tengamos que hacer. Y se puede hacer. O sea, en medio de cualquier situación, claro, sí, entendido. se ve. Si usted Gracias. va a hacer algo, hágalo amigablemente, con todo el respeto, basado en la confianza y comunique bien lo que va a comunicar y hágase la prueba de los 8 elementos, téngalo y hágalo y verá que, que va a ser bien. Okay. ¿Alguien más? Hacer un pequeño aporte, pastor, al planteamiento de nuestra hermana.
Gálatas 6:1 nos dice que, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Creo que poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy con la humildad que nos llama este versículo sería lo más ideal. Aparte que el Señor también nos dice que estemos siempre prestos para escuchar, tardos para contestar y mucho más tardos para irarnos. Puede que las actitudes de algunos no sean las más adecuadas, pero si usted tiene a Cristo y el llamado se lo está haciendo a Cristo, a que usted sea amigo, muéstrese amigo. Sí, gracias, hermana, por eso. Es igual como cuando dice Pablo a Timoteo, no reprenda al anciano, exhórtale como a padre. Y es con ese sentido de la amistad y de la confianza. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? ¿Uno más? ¿O pasamos ya a la otra clase? Ya yo creo que la hermana está lista para poder presentar la otra clase. ¿Estamos bien así? ¿No? Ok. Entonces la hermana Duelis va a tener la lección número 6. Ya es su tiempo, hermana Duelis. Bien, buenas noches. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Dios les bendiga. Bueno, les voy a hablar acerca de la lección número 6, que se titula Llamados a ser siervos, ¿no? Y es un tema bastante, o sea, tiene mucha tela que cortar, porque de acuerdo a mi experiencia, no a todos muchas veces nos gusta servir. Sin embargo, hay un compromiso de ayudar a los demás, ¿no? En griego, la palabra siervo es doulos, que significa esclavo, ¿no? Y creo que cuando estamos en la iglesia o en el templo y podemos decirle a algún hermano, mira, necesito que seas el esclavo de aquí, de lo que tenemos que hacer en la iglesia, suena como que, oye, o sea, algo así como que malo, ¿no? Pero el esclavo es una persona que está a la disposición de ayudar todo el tiempo, ¿no? Sin quejas, sin reproches, sin nada, porque está para servir, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Pablo, que se llamaba a sí mismo esclavo de Jesucristo, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Romanos 1:1 y en Filipenses 1:1 también. Entonces, es porque Pablo servía con agrado y a cada hora, o sea, a la hora que él podía, estaba al servicio del Señor, ¿no? Y el cristiano siempre debe estar sirviendo, ¿no? Lamentablemente, hay ocasiones en que, bueno, no nos gusta hacer porque de repente lo vemos como algo, bueno, no es para mí o no es el ministerio en el que estoy, pero el cristiano, cualquier cristiano, debe estar siempre dispuesto a servir. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Que es el mejor ejemplo de todo. Y en Mateo 4:10, Jesús demuestra y le dice a Satanás que se vaya porque solamente a Dios él debe servir, ¿no? También en Mateo 20:28 dice que Jesús vino para servir y no para ser servido. O sea que la esencia del ministerio de Jesús fue servir todo el tiempo, ¿no? Tenemos el ejemplo en los discípulos también, o sea, cuando le lavó los pies a Pedro y así muchísimas cosas que Jesús hizo mientras estuvo allí, ¿no? Las enseñanzas acerca del servicio, tenemos que la verdadera grandeza se demuestra es en el servicio. A veces confundimos
lo que es grandeza en ver una persona en un alto puesto o en el lugar más alto. Esa es la grandeza y lamentablemente no es así, porque Mateo 20:26 dice que el que quiere hacerse grande debe servir, ¿no? En Lucas 16:13 habla de la exclusividad en el servicio, es decir, no podemos servir a dos señores tampoco. El Señor nos exige que debemos definirnos y debemos servir a uno solo, ¿no? Y yo creo que a todo cristiano nos convendría servirle solamente al Señor, ¿no? Yo creo que hemos tenido, bueno, en lo particular, he tenido experiencia de que cuando sirvo al Señor me va mejor que cuando no le sirvo, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay que ver las necesidades de otros, principalmente a los hermanos de la fe. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 6:10. O sea, es una manera también de nosotros dar testimonio y decirle a las personas que no son cristianas que nosotros como hermanos en Cristo, como hermanos de la fe, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y es una manera de demostrarles a ellos que nos amamos también, ¿no? Y también es un mandato, ¿eh? Debemos ayudar a los demás, debemos servir a los demás. Y una manera de servirle es llevándole el evangelio, porque, bueno, si no le llevamos el evangelio, el alma puede perderse. Entonces, esas son las enseñanzas acerca del servicio que tenemos aquí como ejemplo. Otros ejemplos claves lo tenemos en el Antiguo Testamento y es con Josué, que se hizo siervo de Moisés. Primero fue siervo y luego fue líder. Y creo que muchas veces también queremos ser líderes antes de servir, ¿no? Y también he escuchado experiencias de hermanos que, bueno, antes de obtener el liderazgo, primero pasan por limpiar un baño, porque ahí se nota, ¿no? Si el hermano verdaderamente está dispuesto a ser ese líder que la iglesia necesita que sea. Pues. Hay muchos hemos sido probados, ¿no? Y bueno, algunos pasarán la prueba, otros no, solamente el Señor sabe lo que hay en el corazón y luego se encarga de demostrárselo a la iglesia. Y tenemos el otro ejemplo, que es Eliseo, que sirvió también a Elías. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19:21. Aparte de eso, tenemos el carácter del siervo de Dios. O sea, ¿cómo debe ser el carácter del siervo del Señor? Bueno, debe servir a Dios con temor, con integridad, con verdad. Y aparte de eso, involucrar a toda la familia. Josué 24:14 nos da, nos indica que debemos servir al Señor con todo temor, integridad y con verdad. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos solos y de hacer algunas cosas que de repente al Señor no le agradan porque, bueno, es malo, como por ejemplo robar o otras cosas, ¿no? Y como nos vemos solos, podemos decir, oye, tengo la oportunidad de hacer esto malo. Pero ahí es donde demostramos si tenemos el temor de Dios, si somos íntegros y si realmente practicamos la verdad. Cuando nos encontramos en situaciones de necesidad, sobre todo, y de repente estamos solos en una casa donde vemos que hay cierta posibilidad y tenemos la oportunidad de llevar algún alimento sin que la persona sepa o algo así, creo que ahí también podemos ser probados y podemos demostrar cuánto temor le tenemos al Señor y cuánta verdad podemos practicar. Yo creo que cuando demostramos que somos íntegros ante el Señor, recordamos que el Señor nos está mirando, podemos sentir el deseo de involucrar a toda la familia y poder decir, bueno, esto que el Señor me hace sentir, porque es como, es santidad, ¿no? No es como, es santidad.
quiero que toda mi familia también se involucre. Entonces es importante involucrar a toda la familia en que sirvamos al Señor con temor, con integridad y verdad. Tenemos las enseñanzas de Pablo a los creyentes romanos. Y Pablo les enseñaba y les decía que hay que servir a Dios con diligencia. No es cuando nosotros querramos, es con diligencia, es en el momento que el Señor lo pide. Y a veces cometemos el error de hacer las cosas cuando yo quiero, y no es cuando yo quiero, es cuando el Señor lo está pidiendo. ¿Ves? Con entusiasmo, ¿no? Con esas ganas de querer hacerlo, de querer hacer las cosas bien, no con flojera o no con ese desgano, no, sino con entusiasmo. Y ese entusiasmo, por supuesto, nos hace sentir gozo, ¿no? Servir, hacer las cosas con gozo, con alegría, también con sufrimiento. A veces nos toca servir con sufrimiento y con cierto sacrificio. No es fácil muchas veces salir a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde a hacer un discipulado en otra casa o a buscar algunos niños porque tenemos club de niños a las 3 de la tarde y pasamos recogiendo algunos niños. Oye, el sol, la caminata, todo eso. ¿Ves? Entonces a veces nos toca servirle al Señor con cierto sufrimiento y sacrificio. Y aparte de eso, con constancia, ¿ves? Que creo que tiene que ver con algo de diligencia, o sea, la constancia, la frecuencia con la que debemos estar sirviendo. Entonces es muy importante que recordar que no es en el momento que yo quiera, sino cuando el Señor así lo pide, y servirle al Señor con gozo. Y en esos momentos cuando sintamos que el sol es muy fuerte, oye, poder pedirle al Señor que, bueno, Padre, mándame una brisita aquí o ayúdame en esto porque vamos es a servir. Servir a Dios con generosidad también. No con ciertos límites, sino con generosidad. También tenemos la enseñanza de Pablo a Timoteo, que tienen mucho que ver con las características anteriores, y es que Pablo le decía a Timoteo que él debía ser amable en las relaciones, es decir, sin contienda. Y también a veces caemos en ciertas contiendas, en ciertas peleas verbales en que, mira, no tienen ningún sentido. Entonces hay que ser amable, mucho de lo que se estaba hablando hace ratito, ¿no? Esa comunicación, esa amabilidad entre hermanos en Cristo, hay que tener relaciones amables. Idóneo en la enseñanza, es decir, ser o estar apto para enseñar, ¿no? Capacitarse a uno mismo, ¿no? Y hacer ajustes para yo poder enseñar a otro, para yo poder modelarle a otro, ¿no? Me gusta mucho hacer hincapié en esto. Es muy difícil nosotros poder modelar algo que estamos enseñando, y digo que es muy difícil porque yo que soy maestra, si le digo a los niños, no debes mentir, y yo tengo la costumbre de mentir, entonces debo trabajar en mí para ser el modelo de mis niños para que no mientan. Entonces, primero la palabra del Señor hace el trabajo en mí para que yo pueda estar apta y poder dar una enseñanza idónea. Abnegado en su labor o tarea, es decir, sufrido, ¿no? Hacer sacrificio, negarse a sí mismo, no ver a veces mi comodidad, lo que yo pueda hacer por mí, sino ver a los demás, pues, las necesidades de los demás. Y manso en la corrección, que corrija con mansedumbre. Muchas veces corregimos mal, muchas veces llamamos la atención de mala manera, y eso cae mal en las personas que nos están oyendo, pues. Entonces,
A mí me gusta que me corrijan con amor, con cariño, entonces, bueno, vamos a corregir a los demás también con ese amor, con ese cariño, porque recordemos que somos un cuerpo en Cristo también y yo no voy a maltratar porque yo quiera mi mano, porque me va a doler. Entonces, debo tratar a mi hermano o debo corregir a mi hermano como me gustaría que me corrigieran a mí también. ¿Con qué servir a Dios? Bueno, debemos servir al Señor de acuerdo a nuestras habilidades y talentos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Dorcas, que fue una mujer bastante servicial y nosotros mismos tenemos habilidades, tenemos talentos con los cuales podemos servir al Señor. La música, obras de teatro, títeres, muchas cosas que podemos colocar al servicio del Señor, llevar el mensaje también, servir a otros. Bueno, servir a Dios con nuestros bienes también, ser hospedador, compartir lo que tenemos. De repente llega un hermano a la casa a la hora de la comida, bueno, hay que ser generoso, hay que ser amable con ellos y poder compartir, ¿ves? O sea, servir al Señor con nuestros bienes. Sirva a Dios con su vocación u oficio, ¿ves? Importantísimo y buenísimo que los docentes, los médicos, los funcionarios públicos, abogados, etcétera, que son cristianos o que somos cristianos, pudiéramos servir, ¿no? A través de nuestra vocación. Yo tuve la oportunidad de trabajar como docente, porque yo soy docente, en colegios públicos y me daban la oportunidad también, o aprovechaba la oportunidad de impartir el evangelio y muchos niños hacían la decisión de fe. Y también tuve la oportunidad de trabajar en un colegio cristiano, donde el personal, casi todo el personal era cristiano, y era mucho más fácil porque actualmente se hacen los devocionales antes de empezar y se hace un pequeño culto y en los salones también se le habla de valores bíblicos a los estudiantes. Entonces, por ahí tenemos una gran ventaja en cuanto a los colegios que no tienen personal cristianos docentes que lleven la palabra de Dios. Sin embargo, ya por aquí, en el Tigre, están aceptando que vayamos a las escuelas públicas a orar. Los directores están pidiendo que vayamos y oremos, llevemos el evangelio. Entonces, tenemos esa puerta abierta allí para que el Señor pueda transformar la vida de los niños y a su vez de la familia de los niños. Entonces, pero sería buenísimo que los médicos y que otras personas, otros funcionarios también, otras personas que son cristianas, que trabajan con el público, pudieran ser el ejemplo, ¿no? De servir al Señor con su vocación. Sirva a Dios con base en los dones, ¿okay? Para edificación del cuerpo de Cristo, no para vanagloria de nosotros, sino para la edificación también del cuerpo de Cristo. Y sirva a Dios según las necesidades. A veces creo que tenemos que pasar por ciertas necesidades para poder comprender a otros y poder decir, oye, bueno, yo pasé por esto, puedo servir a tal persona o a tal familia de acuerdo a la necesidad que tiene. Entonces, como a veces no hace falta pasar por alguna necesidad, sino que vemos la necesidad, el Señor toca nuestro corazón y podemos servirle a la persona. Y bueno, en resumen de todo esto, yo creo que el tener una vida de servicio al Señor nos lleva a tener una vida de santidad, de humildad. Y es bueno recordar que somos ciudadanos del cielo, embajadores del Señor, y como tal debemos vivir. Creo que el hecho de servirle al Señor deberíamos de sentirnos honrados de poder hacer lo que hagamos, desde barrer, desde limpiar, desde llevar una comida
un discipulado, o sea, deberíamos de sentirnos así, honrados de poder ser siervos o esclavos del Señor, porque el Señor lo vale. El Señor lo vale, el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, creo que nos llevaría o nos lleva a que de la manera que podemos pagarle, y no es pagarle, porque no hay cómo pagarle, pero creo que es, aparte de entregar nuestras vidas a Él, es sirviéndole a Él a través de otros hermanos, ¿no? Y bueno, hacerlo con amor, hacerlo con gozo, con contentamiento, recordar que el servicio es para Él. Así que bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermana Dubelis, por la presentación de la lección número 6, llamados a ser siervos. Y quisiera complementar, como dijo la hermana, hay muchos ejemplos que se presentan porque en el servicio muchas veces nosotros, si no es el lugar principal, no queremos servir. O sea, yo quiero servir, pero si yo hace el líder principal, yo no voy a estar sirviendo con otros o sirviéndole a otros. Yo quiero ser el líder principal. Pero qué bonito ver a Josué, siervo de Moisés, o diciendo, yo le sirvo a Dios, pero yo no le sirvo a hombre, o yo sirvo solamente a Dios. Sí, está bien, pero servir a Dios implica servir a quien requiera ser servido. Y entonces se presenta a Josué, siervo de Moisés. Eliseo, cuando respondió al llamado, se fue tras Elías y le servía. Es decir, fue siervo de Elías. Entonces uno dice, ¿Josué fue siervo de Moisés o del Señor? Josué fue siervo del Señor. Pero se presenta entonces indistintamente como siervo del Señor, siervo de Moisés, era siervo del Señor. ¿A quién sirvió Eliseo? Eliseo sirvió al Señor. Pero entonces se presenta Eliseo, siervo de Elías, sirvió a Elías. Entonces servir a otros también es parte del servir a Dios. Y por ejemplo, Timoteo. Timoteo era siervo del Señor, pero usted ve a Timoteo como siervo de Pablo, pero en realidad era siervo del Señor. Pero entonces él no había ese problema. Timoteo no estaba diciendo, no, Pablo es el que le dan los diplomas, Pablo es el que le reconocen, Pablo, todo el mundo habla de Pablo, y yo tanto que trabajo y a mí no me reconocen nada. Y las ofrendas se las dan es a Pablo, los regalos se los dan es a Pablo, y Pablo es el misionero, y Pablo es el que funda la iglesia, y yo tanto que trabajo y a mí no me tiran ni una flor. A veces la gente piensa así. Entonces, pero no, cuando uno va a servir al Señor, uno sirve, uno sirve no por la recompensa que va a tener. Eso es algo que forma parte de nuestra vida cristiana, de nuestra nueva naturaleza, y nosotros queremos servir. Y queremos servir, y como dijo el mismo apóstol Pablo, a Cristo el Señor servis. Y nosotros somos siervos de Cristo. Timoteo, es muy interesante lo que Pablo dice de Timoteo. Y característica como servir a Dios con buen ánimo. Pablo dijo, mire, a ninguno tengo del mismo ánimo, sino a Timoteo. Y cuando él dice del mismo ánimo, es que Timoteo tenía el mismo ánimo que Pablo, porque dígame usted cuándo Pablo estaba desanimado.
Dígame usted, ¿qué detuvo a Pablo para hacer la obra que tenía que hacer? Lo detuvo las prisiones, lo detuvo el hambre, lo detuvo las persecuciones, lo detuvo el rechazo de los mismos apóstoles o de los mismos judíos. A Pablo no lo paró nadie, nadie ni nada. Porque cuando uno tiene el ánimo del Señor, a uno no lo detiene nada. Y entonces Pablo decía, Timoteo tiene el mismo ánimo que yo, que es el ánimo del Señor. Por eso yo decía que a mí el Salmo 23 me gusta mucho, pero la gente dice, no, a mí me gusta que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues a mí el versículo que más me gusta es el que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque es Dios el que nos da el ánimo. Es el ánimo de Dios. Mire, para servir al Señor, hay que servir al Señor con el ánimo de Dios. Un día yo prediqué en un seminario sobre Timoteo, los méritos del siervo de Dios. Y yo hablaba de eso, pues, que uno tiene que tener, la gente dice, usted no puede tener ánimo de hierro. Bueno, es que es más que el ánimo de hierro. El ánimo del Señor es más que el ánimo de hierro. Sí, hay cosas que a uno lo desaniman, pero por minuto, por segundo, o por hora, o por día, está bien, pero no lo va a desanimar siempre. Cuando usted tiene el ánimo del Señor, mire, a usted no lo desanima si la gente no lo apoya. Entonces nosotros, hermano, yo no voy a hacer más esto, mire, porque yo no tengo el apoyo. Yo no veo que nadie le apoya lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a servir porque, hermano, yo estoy desanimado porque, mire, no hay recursos para servir a Dios. Dice, hermano, mire, yo no puedo servir a Dios porque yo estoy muy enfermo. Hermano, yo no puedo. ¿Cuántas excusas no tiene la gente para servir a Dios? No, yo no voy a servir a Dios porque es que nadie quiere, nadie sirve a Dios. Que me dejan es a mí. Todo el mundo quiere que yo haga y que yo haga y nadie quiere hacer. Entonces todo el mundo quiere echarme la carga a mí. Yo no voy a estar sirviendo así. Hermano, hay que servir con el ánimo del Señor. Cuando usted sirve con el ánimo del Señor, no hay nada que lo pare. No hay nada que lo detenga. No hay nada que le va a impedir cumplir el ministerio que Dios puso en sus manos. Por eso Pablo, cuando usted ve todo lo que Pablo dijo en su despedida a los ancianos de Mileto, allá de Éfeso, él dijo, mire, y ni estimo precioso mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que serviré al Señor Jesús. Entonces Pablo dijo de Timoteo, ninguno tengo el mismo ánimo, porque el siervo del Señor tiene que tener el ánimo del Señor. Imagínense si yo llego y hago si me desanimo porque ustedes no hacen la tarea ni cumplen los cuestionarios y todo. Le digo, no, yo no voy a seguir con esos hermanos porque esos hermanos no se han metido allá a la plataforma, no han hecho las tareas, entonces ellos no, yo no voy a seguir con ellos así. O imagínense que yo me desanime porque usted no se conectó, ¿no? Y dígame, no, hermano, hay 5 nada más o 10 nada más, ¿no? Yo no voy a dedicar 2 horas y 3 horas que yo voy a dedicar por 5 o 10 hermanos, ¿no? Entonces, en el servicio del Señor se necesita tener el ánimo del Señor. Y eso lo tenía Pablo, lo tenía Timoteo y lo tiene que tener todos los siervos del Señor. Además de muchas otras cosas, necesita servir al Señor con el ánimo de Dios, el aliento, la inspiración, el fervor, la pasión que solo puede darla el Señor. ¿Ok? Bueno, si usted quiere preguntar o afirmar o hacer algún aporte, puede hacerlo en esta lección.
Si está desanimado, ¿qué vamos a hacer? No va a participar, pero si usted tiene el ánimo del Señor, va a participar. Ajá. ¿Qué es lo que va a decir? No, hermano, yo no voy a seguir con esto, dicen algunos hermanos. Yo no voy a seguir con esto porque si no es la luz que se me va, es el internet. Y si no es el internet, entonces el celular no me quiere funcionar. Y si no es esto, entonces lo otro y lo demás. Entonces, no voy a poder, hermano. Dele pues, participaciones. Ángel por ahí ya está activo. Dígalo pues, Ángel. Y de verdad que sí, hermano, para servir es necesario tener ese ánimo del Señor de verdad, verdad. Yo tuve aproximadamente unos 5 o 6 años sirviendo a través del ministerio de oración y pasé bastantes cosas allí que a veces, bueno, no, de repente hubo un día que no fue nadie, hermano, nadie. Bueno, yo me puse a llorar, de verdad que sí. Pero me puse muy bravo, triste, bueno, de todo, emociones encontradas. Sin embargo, el Señor me llevó a pensar a que, pues, hermano, usted está dirigiendo un ministerio que es de oración, o me dijo hijo, o sea, mejor dicho. Bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, yo lo que hice fue doblar rodillas, hermano, y seguir perseverando en ese sentido para poder llevar a cabo esa tarea. En este tiempo también, cuando después de la pandemia, también retomamos el culto de oración presencial y también comenzó más o menos algo así, ¿no? Iban 2 o 3 y yo le dije, no, yo voy a ir al culto de oración. ¿Por qué? Porque el Señor me ha hecho ese llamado. Aunque no esté dirigiendo, o sea, no importa, pero yo soy siervo del Señor y yo voy a servir al Señor a través de la oración, a través del ministerio, a través de la reflexión y a través de todo esto. Hermano, y comenzamos con 3 personas, 3, 4 personas. Y el Señor ayer, cuando fui al culto de oración, había más de 20 personas. Y bueno, mi corazón, bueno, imagínense. Y yo le decía a una hermana que ella decía, no, pero es que los hermanos no quieren venir, que no sé qué broma, que yo no sé qué les pasa. Y se ponía brava. Entonces, somos, ¿cómo? Que somos una iglesia foránea, pues casi okay. Nadie vive cerca de la iglesia. Y que casi todos estamos por fuera, porque, o sea, yo vivo en San Diego, imagínense, y para llegar allá a Valencia cuesta un poquito, pero el Señor me hizo el llamado allí, pues. Pero entonces, allí es donde el Señor nos dice, tú me vas a servir acá. Y yo te preparé para esto. Y no desmayes, Ángel. O sea, es lo que yo siento que a través de su palabra, a medida que voy estudiando, a medida que voy haciendo cosas. Y yo le decía a esa hermana hoy, por ejemplo, le decía, mira, hermana, te das cuenta lo que yo te decía al principio, lo que hay que perseverar y no debemos desmayar. No debemos desmayar porque tenemos que servir. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que decirle a nuestros discípulos para que no decaigan. Y enseñarles, mejor dicho, para que en momentos de prueba ellos sean perseverantes también como el modelo que nosotros le estamos dando. Amén. Qué bueno, gracias Ángel por ese testimonio. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quiere aportar? Buenas noches, Pastor Eleazar. Bueno, respecto a esta sesión, es un gran desafío, pues, y importante lo que nos ha recalcado. Servirle al Señor, por supuesto, teniendo la fuerza, el mismo ánimo del Señor. Como mencionaba el hermano, el pastor anterior, que a veces nos ha tocado también en medio de todo este desafío de servir a los demás, al prójimo también. Chévere a veces hacerlo entre los hermanos de la iglesia, pero también cuando nos toca ese servicio se extiende mucho más allá fuera de la iglesia, atender a veces hasta personas que nos adversan, es más cuando necesitamos entender que servimos al Señor y con las fuerzas del Señor, porque si no fuese así, bueno,
las cosas fuesen realmente muchas veces hasta cuesta arriba. Entonces, por lo menos en esta lección nos ayuda, me ayuda pues a refrescar, pero también a tratar de potenciar esas áreas de lo que yo hago en el Señor hacia donde se extiende y a quienes yo les sirva, hacerlo de cuenta que no es la fuerza del Señor. Gracias, Carlos, por tu aporte. Porque mire, en medio de tantas circunstancias difíciles, si no tenemos de verdad ese ánimo y esa fuerza del Señor, desmayamos. ¿Quién más quiere hacer algún aporte? Y vayan prendiendo entonces la cámara para que tomemos una foto. Para ver si se animan los que no se conectaron hoy. Ok. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ¿quién más quiere aportar algo? Sí, pastor, buenas noches. Quería contar un testimonio cuando yo empecé a ir a la iglesia ya en mis primeros momentos en el Señor, allá en Turén. Recuerdo que ya tenía unos meses de haberme reconciliado con el Señor y quería servirle, pues, y, ¿sabes? Allá primero pasa uno por el proceso del discipulado antes de que uno lo puedan colocar en algún ministerio o en algún cargo o algo. Entonces, Sí. yo veía una hermana que ella entregaba la ofrenda de amor a los abuelos, a la familia de la fe en la iglesia, y ella andaba en un carro muy bonito. Y yo recuerdo que yo en mi corazón decía, ay, yo quiero servir al Señor con la hermana ahí andando en su carro, ahí entregando las bolsas de la ofrenda de amor. Y yo oraba al Señor y decía al Señor, Señor, yo quiero servirte en lo que tú me coloques con la hermana a hacer, yo lo voy a hacer. Y entonces, tiempo, pues semanas después de recibir la respuesta del Señor y veo que la hermana viene hacia mí con una sonrisa y me preguntó, pues hermana, ¿usted quiere servir al Señor? Y yo le dije que sí, pues sí, hermana, yo quiero servir al Señor, pero yo pensé que iba a andar con ella en el carro y resulta, pastor, mis hermanos, que la hermana viene y me trae un tobo, o sea, un balde con agua, un cepillo y un colete y me dijo, bueno, hermana, yo necesito que usted me ayude en el baño. Entonces la hermana al principio, la hermana Lobel le hablaba de que a veces, y usted también lo dijo, a veces uno cree que servir al Señor es solamente un cargo importante, un ministerio, y pues yo recibí una lección muy grande, porque no anduve en el carrito, pastor, pues no me pude montar en el carrito ni entregar la bolsita, pero bueno, el Señor me dio el primer ministerio que fue limpiar los baños para mí, pues después lo hice con mucho amor y mucha obediencia, y yo me reía sola porque yo decía, yo estaba recién graduada de licenciada en educación, y yo quería ser, era maestra, y bueno, y todas esas cosas, y yo decía, bueno, Señor, si me dices que por aquí voy a servirte, pues por aquí será, pero después yo me reía sola limpiando el baño porque uno a veces eso, pastor, no sé, el Señor trabaja esas cosas con uno, como que ese orgullo como que no le va a servir mucho a uno, o esas cosas de aspirar mucho, pues hay que esperar, hay que empezar como que el Señor lo pone a uno a empezar por las alpargatas antes de ponerse un tacón, pues. Entonces, quería compartir ese testimonio porque en verdad a veces uno cuando cree que servir también es solamente estar en grandes cargos o ministerios, pero resulta que a veces, pastor, las personas no quieren agarrar un cepillo para ponerse a limpiar un patio que de la iglesia o limpiar el templo, y eso me sirvió a mí para también aquí en la iglesia de Carolita donde estoy, de hablarles a los discípulos de la humildad pues en el servicio.
de esa capacidad que tiene uno de servir desde lo sencillo, pues, para también el Señor luego colocarlo en ministerios que de verdad vale la pena empezar por lo más sencillo. Entonces quería compartir eso porque es una anécdota de la que me ha servido mucho para recordar dónde debo estar parada y que no se me olvide, pues, dónde el Señor, mi primer ministerio, pues, y lo digo con mucha alegría, pues, porque me enseñó muchísimo. Gracias, hermano. Me hizo acordar que cuando nos habíamos construido el templo, un miércoles llegué yo y agarré el cepillo y empecé a limpiar el patio y todo. Y empezaron a llegar los hermanos. En vez de los hermanos, ay Dios, el pastor está limpiando el patio, hermano, déjeme que yo no, los hermanos se quedaron mirando y dijo, qué bueno que el pastor está limpiando el patio. Menos mal que yo no lo hice para que los hermanos me quitaran el cepillo. Bueno, hermano, servir al Señor es un gozo. Cuando uno sirve al Señor, como dice a Cristo el Señor serví, y uno debe servir al Señor, como dice el Salmo 100, servir al Señor con alegría, y debemos hacerlo. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a la misma hermana Yasneida que ella haga la oración final. Muy bien, oremos, hermanos. Padre Celestial, mi Dios, en esta noche te damos gracias por este tiempo maravilloso, edificación, Señor. Gracias por la vida del pastor Eleazar, por los hermanos, por las hermanas, Señor, que expresaron cada tema. Gracias porque aprendimos, Señor. Mi Dios, prepáranos para los siguientes temas y ayúdanos, Señor, a que podamos ser multiplicadores de tu palabra, del discipulado, Señor, que podamos formar bien a nuestros discípulos, Señor, que podamos formar a muchos discipuladores, Señor, y que tu reino se pueda extender desde Venezuela hasta lo último de la tierra. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Amén. La hermana Briselda está donde, en Caracas. Sí, pastor, en Caracas. La hermana Dubelis está en Anzoátegui, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, gracias, hermanas, por la exposición, por la presentación que hicieron de los temas hoy. El próximo nos toca, aquí dice Carlos Chico, el número 7, y Luis Montilla, el número 8. ¿Ok? Pastor, La próxima semana no tenemos por el asunto de la asamblea de la convención, pero después el siguiente jueves sí. ¿Está bien? Les recuerdo, mañana vamos a tener el entrenamiento de Jesús y los 10 leprosos a las 7 de la noche por Zoom. Participen, inviten, hagan que sus discipuladores o los líderes de su iglesia puedan participar. Y bueno, esperamos que sea un tiempo de bendición. Ya tienen el enlace para conectarse mañana y entonces esperamos, oren para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Si quiere, active su micrófono, despídase y así terminamos.